Bueno, el día de hoy vamos a grabar un video en donde explicar un poquito los conceptos básicos de un estudio de coordinación de protección. Eh, de la premisa de lo que nace un estudio de protección en estricto rigor en Chile y para un sistema de transmisión es producto de una obra de ampliación o una obra de modificación por decreto, digamos, en donde puedo revisar, digamos, en la plataforma de gestión de proyectos, podemos ingresar. Si nos asignaron un proyecto en específico, podemos descargar el DUF. Entonces nosotros vamos y, por ejemplo, el ejemplo que yo le estoy dando es Subestación Los Poetas. Entonces, voy acá, pongo los poetas y debe estar con un NUC creado, que es el 2408. Entonces el coordinador, una vez que se licita y se adjudica la obra, eh, abre una casilla con un NUC asociado, en donde podemos ingresar y, como se puede ver, está todo en verde, significa que está todo aprobado. Entonces va abriendo casilla por casilla, en donde primero se define la carta de escenarios mínimos, que es la SEM, la definitiva, que es en donde el coordinador me entrega los lineamientos para la realización de los estudios, eh, y que esto siempre tiene que ir antes de la elaboración de cada estudio. Entonces, por ejemplo, yo pincho acá la carta de escenarios mínimos y se descargan los movimientos que debería estar acá, si mal no me equivoco. Es el anexo 1. El anexo 1, número 1 del NUP, que dice EOP, significa entrada de operación, contiene la definición de escenarios, contingencias y estudios operacionales de, en este caso, del proyecto Los Pueblos, donde te da los alcances y te dice las topologías de operación de los escenarios. Entonces, ¿esto para qué? Para armar la base de datos en DeepSilent, con el fin de poder simular los casos que el coordinador está pidiendo y que el proyecto sea aprobado. Entonces, me está definiendo las topologías del sistema, los escenarios de operación, para el estudio en específico, para el estudio de coordinación de protecciones, me entregan los puntos de falla en las líneas, al 595, generalmente pide al 595 el coordinador. Te pide en barras, devanados, de transformadores, y te pide verificar las diferenciales de transformadores y de barra en estricto rigor. Entonces, volviendo a la plataforma, el estudio se cargaría acá al ECAP y cuando está en verde significa que está aprobado, no hay comentarios. Si está en amarillo todavía, se emiten comentarios, como se puede ver acá, pincho ECAP y me voy al historial de movimientos, y ahí el coordinador me generó una iteración adicional por unos comentarios que encontró. Entonces yo tengo un par de días para levantar esos comentarios, emitir la nueva versión y que me den el estado de aprobado. Eso a grosso modo. Ahora bien, dentro de la elaboración del ECAP, ¿cierto? Yo tengo que armar la base de datos. Entonces acá yo explico, entre comillas, el paso a paso de la base de datos, en donde es más que nada la elaboración de un informe típico, y por ende, yo la identificación, un resumen, etcétera, y acá tengo que poner todos los antecedentes. Para Chile, generalmente usamos la norma técnica, ya está actualizada para el 2024. La base de datos se descarga de la página del coordinador y esa es la que se toma y se actualiza. Se actualiza la demanda con el informe de fijación de peso nudos. El antecedente 4 es lo que acabamos de ver, la carta de escenario mínimo. Se proyecta la demanda y o sea, la generación, la base de datos, a la fecha de puesta en servicio. Por lo tanto, tengo que ingresar a distintos documentos que en estricto rigor los declarados en construcción son proyectos de transmisión y de generación, en transmisión, los cuales tengo que considerar. Mismo caso, los declarados en conexión para la generación. Tengo los manuales de las protecciones, etc. Entonces ahora, las obras consideradas del mismo documento declarado en construcción, yo filtro por la fecha de entrada a operación y filtro eh, eh, hasta septiembre del 2024. Entonces yo filtro hasta septiembre del 2024 y en transmisión me arroja que hasta antes de septiembre, inclusive de septiembre, lo único que hay es hasta la nueva línea 2x220, Nueva Alto Melipilla, Nueva Casa Blanca, La Pólvora. Entonces yo considero todo esto y los modelos en la base de datos, ¿sí? Ampliaciones,
aumentos de capacidades de líneas, nuevas subestaciones seccionadoras, porque eso puede generar un cambio en los niveles de cortocircuito del sistema. Si no es cierto, actualmente, a la fecha descargada de la base de datos, puede que tengamos un cortocircuito X, a la fecha PES o de puesta en servicio del proyecto que tú estás realizando el estudio, debería haber otra cortocircuito porque ingresaron todos estos proyectos que tú ves acá. ¿Ya? El mismo caso en los proyectos de transmisión. Yo lo que genero o generalmente considero, por ejemplo, si tengo, esta es el litoral central, por lo tanto es región de Valparaíso. Yo considero los proyectos, los proyectos de transmisión y de generación una región antes, una región después, es decir, tres regiones entre comillas. Y en específico, los de transmisión los considero o los ingreso a la base de datos cuando son de 9 megawatts hacia arriba. Y por ende, lo último que queda es proyectar la demanda, que eso podría explicar en otro video. Se considera el plan de descarbonización, que generalmente son estas que están, se copia esta tabla y se verifica que la base de datos esté fuera de servicio. Ahora, una vez que modelé la base de datos, yo genero, le damos lineal de cómo quedó, ¿cierto? En donde me quedó de esa forma. Yo tengo que generar el modelamiento de la base de datos de dos adyacencias a los puntos de falla. Porque si yo me fijo acá, en el anexo, me dice, por acá, en el caso, eh, acá está, dice, eh, para cada escenario, base resultante, topología, condición de operación, se deberá simular fallas trifásicas, bifásicas a tierra y monofásicas con resistencia de 0, 25 y 50 como mínimo. En las siguientes instalaciones, que están nombradas hacia abajo, ¿cierto? Y me dice que las protecciones tienen que localizar fallas hasta dos niveles de adyacencia, es decir, tengo que armar la base de datos con dos niveles de adyacencia. Entonces, si yo me voy acá al, eh, al ECAP, mi zona de interés es los poetas. Entonces tengo que considerar dos adyacencias. Una, dos. Poetas. Uno, dos. Poetas. Uno, dos. Poetas. Uno, dos. Poetas. Uno, dos. 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 Todo se considera dos. ¿Sí? Ok. Entonces yo modelo todo eso en mi zona de influencia. Después pasamos a validar los parámetros de las líneas, donde me voy a infotécnica, descargo todo su antecedente y voy actualizando los parámetros de toda esta zona. Inclusive puede ser de la zona de las dos regiones que señalé. Eh, los transformadores exactamente lo mismo, se descarga todo de infotécnica, se valida y se actualiza en la base de datos. Y acá lo que yo hago generalmente es poner el listado de los equipos de protección, ¿cierto? Y pongo los escenarios de operación tal cual aparecen en la carta de escenario mínimo y yo genero como una nomenclatura haciendo una combinación. Las contingencias que están en la carta de escenarios mínimos y paso los cálculos de cortocircuito. Entonces yo una vez modelada la base de datos, corro un DPL con los anexos de cortocircuito y tengo que identificar claramente cuáles son los escenarios de mayor y menor cortocircuito. Para resumirlo, genero un DPL, reviso todo el resultado y veo cuál es el escenario de máximo cortocircuito, que en este caso sería el T1 de AES y el de mínimo T4 de AES. Después tengo un apartado de ajuste actuales donde más que nada se presenta el anexo y después pasamos directamente a los ajustes de las nuevas protecciones, porque de eso se trata el ECAP. Entonces, revisando el DUF, o el diagrama lineal funcional, y dado en consideración la experiencia, las funciones de protección a utilizar en general sería distancia, sobre corriente direccional residual, de emergencia, reconexión automática, verificación de sincronismo, switch on to fall, 50 BF y protección diferencial de barra. En 66, ¿por qué no hay diferencial de línea? Porque en 66 kV el coordinador no exige diferencial de línea. La diferencial de línea se obliga o es obligatoria en 220 kV. Ahora, que haya una diferencial de línea en 66 kV es
netamente por proceso de ingeniería o por requerimiento del mandante. ¿Ya? Entonces ahora, como ya se nombraron o se resumieron las funciones, se ajustan. En este caso, vamos a ajustar solamente la función 21. ¿Ya? Entonces vamos a explicar un poco, porque tengo un ejemplo gráfico de un ejemplo que tiene el propio DeepSilent. Eh, entonces, la teoría me dice que yo tengo que ajustar zonas de protección, que comúnmente la zona 1, como se marca acá, se ocupa el 80% de la reactancia de la línea. La zona 2 se ajusta al 120% de la reactancia de la línea, temporizado ya, la zona 1 es instantánea, la zona 2 debe tener un tratado. En este caso, no activé más zonas hacia adelante para no generar sobrealcance o atrás o descoordinaciones, porque me pasó que, como si se pueden fijar, son puros alimentadores. Voy a volver un poquito el diagrama. Si se fijan, por ejemplo, el B1 y el B2, si miran hacia atrás, si tienes una función reversa y hago una falla acá, por ejemplo, puede que no la vean, porque son alimentadores, no aportan al cortocircuito. Acá puede que sí, en el B2, pero en el B1 en específico tengo puros alimentadores que no me aportan al cortocircuito. Entonces no saco nada con poner una reversa porque no va a operar nunca. Entonces es mejor poner eh, alguna función de sobrecorriente que sea mucho más sensible en ese caso. Bueno, eh, ¿cómo se hace? Por ejemplo, acá yo dije que para los alcances resistivos de fase se utilizan los mismos alcances reactivos de la zona, mientras que para los alcances resistivos residuales se ajustan por un factor igual a 2 veces el alcance reactivo. Y acá se muestran o se presentan los cálculos de los parámetros de impedancia y susceptancia. Va a depender del modelo del relé, de la marca, la cantidad de parámetros los cuales tú tienes que considerar. Entonces, yo acá tengo una planilla, la cual es súper práctica para poder utilizarla, en donde acá meto los parámetros de la línea, ¿cierto? Meto los equipos de medida, de CTP, que son los parámetros que yo tengo que usar, serían estos de acá y estos de acá, y el resto me lo calcula automáticamente. Otra cosa que yo puedo modificar serían los alcances de la zona, es decir, si yo no quiero que la zona 1 sea el 80% y le pongo 90, se ajusta nuevamente. Si no quiero que sea el 120, sino que sea el 125, se ajusta nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, de una manera mucho más práctica. En este caso, para efectos prácticos, voy a dejar este como casero, para que se vea como casero, y este va a ser el ángulo del casero, que sería porque este es un fasor, entonces sería ángulo casero. Entonces ahí quedó más práctico. Parte 2, nosotros vamos a enfocarnos en ajustar la unidad de distancia de esta línea, de la L1. ¿Ya? Le vamos a poner un nombrecito aquí abajo con la letra A. Ahí, acá. Le voy a poner B1. 16, negrita, ok, color rojo, ok, listo, ahí quedó. Entonces, como yo no sé qué TC y TP va acá, voy a correr un flujo de potencia para poder ver la corriente que pasa por ahí y poner un TC más o menos de unas características acorde. Tengo 165 amperes, entonces podría poner un TC de 250. Entonces, porque el TC tiene que ser generalmente de una capacidad mayor a la de la línea, si no se va a saturar. Entonces nos vamos acá, Device, Show All Device, o podemos poner acá directamente un transformador de corriente y ponemos nuevo. Entonces le ponemos TC-B1, seleccionamos en tipo y vamos a nuevo proyecto, ¿cierto? Y le ponemos uno de 250 y el secundario es 5. Puede ser 5 o 1, da lo mismo. Ahora, la dirección me la entrega esta. Branch o busbar, ¿para dónde quiero que mire? Si para la barra, es decir, hacia atrás, o hacia el branch, es decir, hacia la línea. Como yo quiero una protección de distancia, una protección de la línea,
Entonces quiero que mire hacia el branch, ¿ya? Ok. Y se colorea de color verde porque sale que en el mapa de color tiene el verde solamente cuando hay transformadores de corriente, ¿ya? Después tengo que ver el TP. El TP lo veo viendo el nivel de tensión, es 400. Entonces yo podría elegir, acá hay uno similar que tiene un TC de 400, es a 100. Entonces, mismo paso, clic derecho, device, show all device, y creo un TC, un TP, perdón. Me voy acá, show all device, y le pongo más, new object, y se me abre esta ventana, entonces voy a transformar de voltaje. Le pongo TP-B1. Selecciono, nuevo proyecto, y 400.000, 1, 2, 3. Tiene que ser en voltios. ¿Ya? Es a 120. ¿Ok? Este no necesita dirección porque se sabe que está en la barra. Ok. Close. Listo. Ahora tengo que ir a los parámetros de esta línea. Porque yo ajusto las funciones de distancia de acuerdo a los parámetros de la línea. ¿Ya? Entonces, esta tiene línea acoplada. Es decir, comparte estructura con esta de acá abajito. ¿Ya? Entonces, hay un video donde explico cómo ajustar cuando tengo línea acoplada, pero en este caso vamos a suponer que es una línea solita. Entonces nos vamos acá y vemos en Data Manager los parámetros de esta línea. Y es esta de acá. ¿Ya? En donde tengo todos sus parámetros, R1, R0, X0, etc. Entonces es lo que yo necesito. Entonces la selecciono, clic derecho y le pongo Spreadsheet Format y le pongo copiar con las columnas, con las cabeceras de las columnas. Entonces le pongo copiar, me voy para acá. Si quieren puedo abrir otro Excel, voy a tenerlo acá. O simplemente voy a borrar esto y lo pego acá, control B. Entonces, acá me sirve solamente los parámetros y el largo. Entonces esto lo elimino esta corriente y dejo solamente la corriente nominal. Elimino esto y todo lo que está después de esto hacia la derecha lo elimino. Lo elimino. Eliminar. Listo. Entonces, ¿qué puedo poner acá? Lo de la izquierda es lo que anoto. Entonces pongo, voy a ocultar esto simplemente para efectos de ocultar. Ahí sí. Entonces puedo agrandarlo un poquito más. Listo. El largo de la línea son 50 kilómetros. R1 me dice que es 2.706208. El X1 va a ser 20.79553. El R0 es 2.70956 y el X0 es 136.329. ¿Qué más tengo que poner acá? Los TP. Dijimos que era de 250, es A5 y el TP es de 400.3, es a 120 si no me equivoco. A ver, vamos a revisar al tiro. Vamos a revisar en el device, show device, y el TP es de 400.000 a 120. Ok, 400.000 es a 120. 400.000 es a 120. Estamos listos. Entonces, nos generó todo el cálculo. ¿Sí? Nos generó todo el cálculo acá en las zonas respectivas zonas. Tenemos el casero, el ángulo del casero, y que si se fijan, justo ese cálculo coincide con los valores que calcula el propio DXIM. Entonces estamos bien. Ya, ahora ¿qué viene? Ajustar. Podríamos ajustar directamente. Entonces le doy un 2 y voy a revisar qué relé tengo acá. A ver si tengo algún relé. Si tengo una instancia. Voy a copiarla. Voy a copiarla porque nos vamos, le pongo control C, me voy para acá y la agrego acá. Show device y la pego. Ahora, yo le voy a poner acá 21-21N, paño, boom. Listo. Ahora, ¿yo podría agregar uno?
Sí, podría agregarlo. Me voy acá al símbolo de más y me voy a relé. Y le voy a poner prueba 21N. ¿Sí? Entonces le estoy mostrando las dos opciones. Va a depender de la marca del relé que tenga el proyecto, yo puedo elegir. En este caso es un 7SA, que eso es de la marca Siemens. Pero puede ser GE, Cell, Nari, ZID, y así sucesivamente. Muchas marcas en el mercado. ABB. Entonces en este caso vamos a elegir uno genérico. Entonces nos vamos a seleccionar tipo y ¿dónde puedo tenerlo? Veamos si acá no tengo equipment, relé. Claro, acá tiene un relé el mismo eh, el mismo proyecto tiene uno, pero el DigSilent tiene librería. Entonces me voy a la librería del DigSilent que está lo más arriba y me voy a protección, ¿cierto? Me voy a relé y en genérico. Entonces podría buscar una 21, esta, podría ser esta. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le pongo OK, podría ajustarla todo, etcétera, pero al momento de exportar la base no quedaría guardada. Entonces yo tengo que traerla a mi librería porque está en la librería del DigSilent. Entonces la selecciono, le pongo control C para copiarla, salgo de la librería del DigSilent y me voy a mi propia librería. Y acá lo pego. Entonces ahora recién puedo seleccionarla. ¿Sí? ¿Qué genera esto? Que automáticamente se me habiliten diferentes tipos de ajuste. Entonces se me ajusta el tiro el TC al asociado, que es de 250 a 5, el TP también, y me voy a los measures, a las medidas. Entonces, ¿cuál es el corriente terminal? En el secundario 5 y en el secundario del TP es 120. Y después me voy al polarizing. El polarizing es el valor que calculamos, el K0, que justo coincide con el calculado, que si se fijan ya lo toma automáticamente porque lo calcula y cuando ya esté calculado y coincide con el valor que tú calculaste, le puedes poner asumir. Entonces en este caso voy a asumir. ¿Sí? Ok, tengo el K0 listo. El starting es un parámetro que en este momento no nos interesa mucho, entonces le vamos a poner un valor súper alto, o 10. Le damos OK. Y nos vamos acá en contenidos para poder ir ajustando. Entonces, queremos que esté habilitado el fase y tierra, ¿sí? Y nos vamos a ajustar la de tierra. Generalmente, la 21N, ¿sí? Generalmente, acá yo puedo ingresar o el primario o el secundario. A mí me gusta más ingresar valores primarios. ¿Cómo lo ajusto? Acá abajito, en el Excel, yo dije que la zona 1 iba a llegar al 80% de la línea. Entonces yo me guío más que nada por los valores primarios. Si el relé, el DigSilent lo ajusta solo, que debería coincidir también con los valores que yo calculé a la derecha. Entonces en este caso, la zona 1 va a ser o según el ECAP que tiene acá, para los alcances resistivos de fase, se utilizan los mismos alcances reactivos de cada zona, mientras que los alcances resistivos residuales se ajustan por un factor de 2 veces el alcance reactivo de cada zona. Es decir, volviendo al DigSilent, como es zona 21N, el valor reactivo va a ser el X1 primario, que va a ser 16.63. Entonces lo pongo, 16.63. Pero el alcance reactivo va a ser 2 veces, porque es de tierra, que es 33.27 que está acá a la derecha. 33.27. Y el ángulo de inclinación de la zona va a ser igual a 82. 82 que me lo entrega acá el ángulo de línea que va a ser el arco tangente, ¿cierto? Que es este, para que está acá, ahí. El arco tangente de, en este caso, el C3, que sería el R1, sería el de la impedancia, ¿cierto? El R1 partido el X1. Entonces sería la división entre estos dos. 82. Ok. El tiempo es instantáneo. Ok. La zona 2, vamos a ajustar zona 1 y zona 2. No interesa la zona 3. Entonces, la zona 2, nos vamos acá, que va a ser el 120. El X1 es 24.954.
¿cierto? Y si se fijan, coincide con lo ajustado en ohm secundario, 0,37. Mientras que el alcance resistivo es el doble, así 49,91. Y el ángulo es 82. El tiempo lo vamos a dejar en 400 milisegundos, que es el tiempo que generalmente se usa para una zona 2. Estamos, ok. Y después nos tenemos que ir a la desfase, que vamos a dejar deshabilitada la zona 3 y vamos a ajustar la zona 1. Que acá es más fácil porque va a ser el mismo ajuste para reactancia y resistencia. 63, 16,63 y acá va a ser 82. El timer está listo. Ok, y nos vamos a la zona 2, que va a ser los 24,95. 24,95 se acerca, y este 82, timer 0,4. Listo. Ok. Close. O sea, está listo. Este podríamos hacer lo mismo para ver que operan igual. Entonces acá tengo que setear los TC porque yo copié del relé anterior. Entonces le pongo control C, me voy al de acá y le pongo donde sale CT, CT, OK, y me voy al TP, lo copio, me voy para acá y lo copio. Las medidas es lo mismo. Este tiene medida 1, entonces puede que no me sirva. Puede que tenga un error en la medida. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a dejar hasta ahí nomás, como ese relé, no lo voy a usar. Entonces, de hecho, lo voy a eliminar para que nos quedemos con el genérico. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo sé si funciona o no? Tendría que probarlo. Entonces, puedo graficar. Voy a Device y creo la gráfica. Clic derecho, Plots, y voy a insertar un diagrama XR. Ahí está. Entonces, para que se vean las dos cositas, si se fijan, ahí tengo el diagrama. Entonces, quiero ver si protege. Entonces, voy a tirar una falla. Se supone que la zona 1 protege hasta el 80% de la línea. Entonces, voy a tirar una falla al 80% de la línea. Calcular un cortocircuito completo. El coordinador pide un cortocircuito trifásico al 80. ¿Cierto? Y va a ser desde el... Claro. Estamos. Ejecutar.